voy a tomar otro ángulo porque creo que es innecesario, o más bien me voy a brincar las partes que ya fueron mencionadas para centrarme en lo relevante, lo oportuno y lo intelectualmente estimulante que resulta esta investigación en este momento, porque, asumámoslo, las desigualdades han estado virtualmente fuera de la agenda nacional, las vemos cada día, nos habituamos a ellas, las observamos, pero no reaccionamos porque ha faltado el agente intelectual o político que las meta en la agenda nacional. Si uno toma la realidad y la empieza a interpretar a través de este informe, hay piezas que adquieren un nuevo significado. Voy a dar un par de ejemplos. El primero es la continua referencia al enojo y al pesimismo que se advierten en los sondeos de opinión y en las encuestas de opinión de voto. Es decir, ¿por qué un candidato antisistema está con el 50% de intención de voto a la presidencia? Esa es la pregunta, y en ese sentido, cuando uno revisa este trabajo, se da cuenta pues que es totalmente lógico. Y tomo información que no fue incluida, por ejemplo, Parametría, que tiene 15 años, incluyendo una pregunta sobre si la economía empeoró el último año. Si uno toma los años 2007-2017, en el 2007 el 38% de la población consideraba que la economía empeoró el último año, y en el 2017 eran el 73%. Por supuesto que hay un pesimismo porque pues basta leer el libro o escuchar las presentaciones para darse cuenta de la precariedad laboral, de la desigualdad o de la igualdad hacia la baja de los salarios, del drama de los pensionados o del drama que se viene a quienes se tienen que pensionar y que no son del Colegio de México, porque nosotros tenemos un muy buen sistema de pensiones, me referiré a él al final. Es normal que así sea, que tengamos esta percepción tan pesimista y que busquemos una solución en candidatos que parece representan una alternativa. No voy a meter en eso porque no es una discusión sobre lo electoral, sino sobre la manera de un problema real. Y luego una de las principales conclusiones que me impresionó es la pobreza intelectual con la cual los partidos abordan al tema. Es realmente impresionante, impresiona que instituciones tan ricas, tan bien financiadas, sean tan magras y tan flojas en un esfuerzo por entender mejor los problemas nacionales. Y desigualdades no es lo único, en violencia que le he estudiado es muy parecido, por otras razones. Una de las partes que me interesó más fue el análisis de contenido que hicieron, y en el cual no profundizó Melina, el análisis de contenido del conteo de palabras. Las veces, que es un instrumento útil, midieron las veces que cada partido mencionaba las desigualdades, y me llamó la atención que quien más las menciona es el PRD, y quien menos las menciona es el Verde Ecologista. Vamos, con esas cifras, ¿cuál es la interpretación que se puede dar? Los perredistas expresan con esa mención su insatisfacción porque no han logrado igualar a los del Verde en la voracidad con la cual se apropian de los recursos públicos. Es decir, porque vamos, si uno contrasta las menciones, no cuadra que un partidos ambos tan llenos de corruptos, se distinga uno porque la menciona mucho y otro porque la menciona menos. Me parece que es un campo en el que deberían profundizar, no lo hacen, porque no es la función de un trabajo, requeriría un tratado que rebasa totalmente un informe de este tipo. Sin embargo, regreso a
a la idea central de la indiferencia hacia las desigualdades, que durante la campaña o la búsqueda de candidaturas independientes se reflejó en los pobres resultados que obtuvo Marichuy, para que a quien aspiraba a ser candidata independiente. Ella reflejaba al México de las desigualdades, podría haber estado en las listas con las dos mujeres, que por cierto fue un acierto seleccionar la fecha en que nacieron. Luego nos tienen que contar cómo lo hicieron, porque me llamó la atención el hecho. Pero en todo caso, esa ambigüedad, esa indiferencia se refleja en el debate sobre las elecciones, y me voy a referir a la carta de Germán Larrea, esa famosa carta que envió el 25 de mayo, él es uno de los hombres, el segundo hombre más rico de México, envió una carta a los 50,000 empleados del Grupo México para hacer un llamado a que reflexionen y sean sensatos a la hora de votar. No me meto en la intencionalidad, sino revisé la carta con la óptica de las desigualdades, vamos, lo que hice, para ver cómo lo manejan. Es fascinante con esa perspectiva, porque para Larrea, en las elecciones del 1 de julio, las elecciones del 1 de julio serán un referéndum sobre dos modelos. Uno es el capitalista de libre mercado con alto contenido de responsabilidad social en mayúsculas, y el populista, que incluye propuestas de estatización de empresas que recuerdan a regímenes como el de Venezuela, Cuba o la desaparecida Unión Soviética. Asusta la pobreza analítica de esta dicotomía tan esquemática y tan absurda, y tampoco apegada a cualquier análisis objetivo de México. Pero me llamó la atención que Larrea resalte el tema de la responsabilidad social cuando no dice una sola palabra sobre las desigualdades. A él, y lo dice, solo le enojan y ofenden la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad. No dice nada sobre desigualdades, pese a que, según el informe, y es aquí la utilidad de tenerlo como libro de cabecera, entre 2007 y 2017, los ingresos laborales disminuyeron en su valor real en un 13%. La cifra tiene sentido porque en esa misma etapa, los mismos años, la fortuna personal de Germán Larrea creció, según la revista Forbes, en un 137%. Pasó de 7.3 a 17.3 mil millones de dólares. Es decir, aquí tenemos estos contrastes que tenemos que sacarlos, porque le dan textura, le dan contexto al debate que yo espero que se venga sobre desigualdades. Sobre todo porque la carta de Larrea, y créanme que he escuchado a empresarios que replican el discurso, es un discurso que está manejándose en un buen número de cenáculos empresariales en los que están discutiendo cómo transmitir este mensaje. No es un caso aislado, sino es una consigna que está lanzándose. Si antes en los 70 era Echeverría o el fascismo, ahora es el populismo o la libertad o algo así. ¿Cómo vamos a lograr discutir el tema de las desigualdades cuando las élites políticas son unos flojos intelectuales y las élites económicas, o una buena parte, son unos insensibles ante la realidad? Es aquí donde entra el informe. Una peculiaridad del informe, confieso, es que carece de recomendaciones o propuestas concretas. Vamos, me llamó mucho la atención, porque generalmente cuando un intelectual o un grupo de intelectuales se reúnen para escribir un texto relevante políticamente, los famosos abajo firmantes,
siempre tienen su serie de peticiones, es la lista, y pedimos que se libere a tal o cual, o que se nacionalice Pemex, o cualquier cosa, ¿no? Aquí no hay recomendaciones, solo hay 2 párrafos en la última página, en el que dicen: consideramos indispensable partir de un análisis profundo y riguroso para diseñar políticas públicas que atiendan de manera efectiva las necesidades diferenciadas de la población. Es decir, está muy claro, o sea, es una autolimitación. Porque, y escuchando la síntesis que hacían Laura y Melina, es claro. El Colegio de México quiere refrendar sus galones como pionero de la investigación sobre desigualdad. El Colegio de México, aquí se hicieron las investigaciones pioneras en los años 70 y hay un buen número de colegas que lo hicieron. Buscan combatir la indiferencia, por supuesto, y si no, no lo sacarían a 3 semanas de las elecciones, a 1 semana de que se va a debatir el tema en Mérida. Evidente, quieren hacerlo. Quieren meterlo en la discusión nacional. La pregunta es: ¿quieren modificar políticas públicas? Y es aquí donde viene el dilema entre los límites que tiene el trabajo intelectual, la investigación aplicada. ¿Hasta dónde queremos llegar? En la interlocución, interacción con el actor público, con el poder. Por supuesto no hay respuestas, ahí es una decisión muy individual y yo no me voy a poner a sugerir lo que se deba hacer. Digo, cada quien investiga o genera conocimiento en instituciones como esta para propósitos que tienen que ver muchas veces con biografías individuales y no con problemas reales. Pero en fin, voy a suponer que por un momento que desigualdades es un paso inicial para meter el tema en la agenda. De ser el caso, y de ninguna manera sé si los 11 autores y las autoridades y la institución, como los apóstoles, con equidad de género, por supuesto, suponiendo que lo quieran hacer, lo lógico es que este grupo debería convocar en los próximos meses a foros públicos y privados para reunir académicos, funcionarios, empresarios, entre otros actores, a revisar más a profundidad las múltiples caras del problema y empezar a identificar posibles soluciones. Porque ante la flojera de los políticos y iba a decir codicia, pero no, la insensibilidad de los más económicamente poderosos, va a tener que haber un ejercicio de interacción, de convencimiento intelectual más profundo. En ese sentido, creo que tal vez ayude que la obra fue financiada por Bancomer, Banco, y por la Fundación Colmex, en donde participan gentes con lazos con el sector privado y público. En el telón de fondo de desigualdades, para mí, es el divorcio existente entre el saber y el poder. Creo que hay una brecha gigantesca y eso explica las improvisaciones, las ocurrencias, los dispendios que caracterizan el ejercicio del poder público y las campañas de quienes aspiran a ocuparlo. Las élites políticas, no voy a hablar de las económicas, deben entender que el conocimiento es un ingrediente indispensable tras la gestión pública de calidad. Sobre todo cuando las desigualdades están tan íntimamente relacionadas con otros problemas como la violencia criminal y la corrupción. Termino con un toque personal inevitable, porque el mes pasado concluí los trámites para mi jubilación del colegio
Yo llegué al colegio hace 47 años, como estudiante en 1971, venía de Guadalajara a estudiar una licenciatura en Relaciones Internacionales en un lugar raro, en donde le pagaban a uno para estudiar. Ese era lo que me llamaba la atención. ¿Quién te va a pagar para estudiar? Bueno, pues el Colegio de México me pagó. Desde el 71 estoy ligado a la institución, fui al exterior, regresé y me sumé al colegio en el 77. Es decir, cumplí 40 años en la institución el año pasado, estoy en un año 41, y ha habido de todo. Ha sido una experiencia agridulce, momentos gratos, momentos difíciles, momentos tristes, pero déjenme decirles que mientras leía este texto y mientras añadía estas ideas y escuchaba, veía tanta gente joven, y a Estefanía le decía a Ricardo, Rafael, qué bien vienen los jóvenes, qué gusto, porque son bien jóvenes los que hicieron el estudio. El día de hoy me sentí profunda, intensamente orgulloso de ser parte de una institución pública de excelencia. Somos una institución de excelencia y tenemos que presumirlo y tenemos que restregárselos a quienes voltean la cara a las desigualdades. Felicidades, colegas.